Buenos días con todos. Mi nombre es Martín Jaramillo y seré la persona a cargo del día de hoy en brindarles una pequeña videoconferencia con respecto a los temas de integración, ¿sí? Y así puedan aquellas direzas o establecimientos que tengan su propio sistema de información puedan remitirnos, ¿sí? La información a través de esa trama de integración, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es ingresar a Hisminsa. Ingresamos a Hisminsa, ingresamos con nuestro usuario y clave. Siempre reiterando que siempre es muy bueno leer los comunicados para que estén al tanto de las nuevas correcciones o actualizaciones o modificaciones que se puedan estar realizando. Sí, ahora ya ingresamos a Hisminsa y en el apartado, a ver, ¿me confirman si ya logran visualizar? ¿Sí? ¿Ya se logra visualizar ahora? Correcto. Ingresamos al apartado de manuales y videotutoriales. Y acá van a poder visualizar dos cosas. Uno, que tenemos ya un canal de YouTube de Hisminsa, ¿sí? En el cual se van a ir subiendo progresivamente todos los videos para que puedan ser accedidos sin ningún inconveniente, ¿no? Y en este momento pues tenemos como que la videoconferencia transmitiéndola en vivo para que aquellas personas que no puedan acceder pues lo puedan visualizar sin ningún inconveniente. Además tenemos una carpeta o un icono que se llama manuales y herramientas. Y miren, aquí en este apartado es donde se indica la contraseña. Por favor, presten atención. Aquí indica la contraseña. Damos clic en ella. Y procedemos a copiar, ¿sí?, la contraseña que nos indica acá. La pegamos. Y estamos accediendo ya ahí a la carpeta. ¿Hasta ahí alguna duda? A ver. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguna duda? A ver. ¿No? Conforme. Conforme, muy bien. Luego en ese apartado, nos vamos al apartado donde dice herramientas. Y en el apartado de herramientas, pues vamos a poder visualizar la carpeta integración. Y en esta carpeta vamos a poder ver que el apartado de integración ya va por la versión número 4. Entonces procedemos a bajar la carpeta de integración. Clic aquí. Procedemos a descargar el archivo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O alguien se quedó y... ¿Sí? Ya ves, ahí tenemos a alguien que nos pregunta la contraseña. A ver, ¿podrían decirme ahí dónde está la contraseña? Exacto, la contraseña ya está acá. Miren, aquí está la contraseña. Así es, ahí está la contraseña. Descargamos nuestra versión 4, ¿sí? Que está en zip, ¿sí? Hay que tener en cuenta que siempre voy a subir la última versión en zip. Y la anterior que estaba se va a proceder a eliminar, pero van a seguir estando en carpetas
las versiones históricas. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, luego de ingresar al link nos vamos al apartado de herramientas, nos vamos al apartado de integración y descargamos el archivo zip que se encuentre en ese momento. En este caso, pues, la versión actual es la versión 4, ¿no? La versión 4. Con respecto a las contraseñas del FTP, pues esas contraseñas de lo que antes era el FTP, ya hace mucho tiempo ya se ha indicado que ya no existe el FTP y se le dio una contraseña, un usuario y clave y contraseña. Un usuario y contraseña, ¿sí? Al usuario para que puedan acceder en este momento. Por favor, ¿me esperan un momento? Disculpen, sí. Entonces, habría que pedirle la contraseña. Igual, los manuales, a ver, déjenme validar, por favor. Los manuales, yo los voy a subir también acá, ¿correcto? Los manuales de las estrategias. También voy a procederlos a subir en este apartado para que ustedes también pues, puedan tener acceso más rápidamente en lo que concierne a los manuales de las estrategias, ¿no? Entonces voy a proceder a copiarlos acá, ¿sí? Un momento, por favor, ¿sí? Un momento. Entonces, luego de ese apartado ingresamos a herramientas, les vuelvo a repetir, integración, y aquí van a descargar la última versión vigente. ¿Por qué hay que descargar la última versión vigente? Porque es con la que ustedes van a poder ingresar sin ningún inconveniente. Sí, hay que tener en cuenta eso. Siempre, 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 siempre va a haber ese apartado de comunicados. Hay que leerlos, chicos. A veces me llaman preguntando que cuándo va a haber una videoconferencia y esas cosas. Y entonces lo primordial aquí es tomarnos un momento y así pues poder ingresar sin ningún inconveniente a estas videoconferencias, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta con eso, chicos, ¿sí? Entonces, ya hemos descargado la versión. ¿Ya? ¿En qué versión estamos? A ver, quiero confirmar a ver si están todos. Todos están, exacto, versión 4. Solo quería confirmar. A ver, de repente alguien me decía versión 3, entonces ahí como que no estamos bien ahí en ese apartado, ¿no? Entonces, luego de haber descargado esta versión 4, miren, vamos a ver qué es lo que cuenta esta versión 4 o a qué se tiene acceso esta versión 4. Y vamos a descomprimir. Vamos a descomprimir esta versión 4. Sí. Sobre eso, vamos a ver qué nos está mostrando. ¿Qué nos está mostrando? Ya es comprimido versión 4 y dentro de esta versión 4, para esta nueva versión, ¿sí? Para esta nueva versión, lo que he tratado de hacer es que todo sea mucho más fluido y que ustedes ya no estén ejecutando script por script.
¿Sí? Entonces, lo que va a permitir en esta nueva versión es que nosotros mediante un clic podamos ejecutar todos los scripts que conciernen. ¿Sí? Entonces ustedes ya no van a tener que entrar porque lo que antes se hacía normalmente era entrar script por script de SQL, ejecutarlo y así con cada uno de ellos. Si el proceso tenía 20 scripts, ustedes tenían que correr el proceso manualmente y ejecutarlo de dicha manera. Ahora ya no va a ser necesario eso, ¿sí? Entonces, como vemos, tenemos 3 archivos que se les conoce como archivos de ejecución o archivos bash o archivos BAP, porque su extensión es .bap. En cada uno de ellos hay información o scripts que nos van a permitir ejecutar, valga la redundancia, los scripts SQL. ¿Hasta ahí todos me van siguiendo? ¿O vuelvo a repetir ese apartado? A ver, ¿todos vamos bien hasta ahí? Conforme. Entonces, ya hemos explicado este apartado de los 3 procesos de archivos BAP. Luego de eso, existen 2 scripts SQL que se van a llamar siempre GIS-MINSA integración y con un correlativo. En este caso, 001, 00 y todo eso. En este apartado existen dos procesos. Uno es la creación de la base de datos y otro es la creación de las tablas necesarias para realizar la integración. Luego existe otro proceso que son no otra cosa que 2 procedimientos que nos van a permitir realizar todo este proceso de agrupaciones y de depuraciones de información que se puedan estar almacenando. Hasta ahí, ¿todo conforme? A ver. Les vuelvo a preguntar este proceso porque quiero que en cada paso que vaya dando, ustedes me vayan siguiendo y nadie se quede. Entonces, vamos a repetir este proceso nuevamente. Ya tenemos los 3 procesos BAP, ¿correcto? Luego tenemos los otros procesos o script, que es donde se crean la base de datos y la creación de tablas necesarias para la integración. ¿Sí? Luego tenemos el proceso de integración, ¿sí? Luego tenemos el proceso de integración y luego tenemos el proceso de depura, que es el que me va a permitir, ¿sí? Eliminar o desactivar aquella información que puede estar errónea antes de ser migrada mediante la trama de integración. Luego de eso, también hay algo muy importante aquí, que es una carpeta que se llama tablas maestras. En este apartado de tablas maestras, miren, están todas las tablas, ¿sí? Todas las tablas que conciernen a GIS-MINSA y lo que se relaciona con la trama de integración. Esta creación de estas tablas, ¿sí? Estos de aquí, también van dentro de estos procesos que toman estos scripts para que se puedan ejecutar sin ningún inconveniente. Hasta ahí, ¿todo conforme? A ver. A ver, me dice, ¿no puede haber un botón que se ejecute todo? Sí, pero hay que tener en cuenta, ojo, que este es por única vez. Este es un proceso que solamente se debe hacer una sola vez. Una vez que tú ya tengas como que ejecutado un proceso y tú vayas en la versión 4, las próximas versiones que salgan ya solamente van a ser actualizaciones y no va a ser necesario que tú ejecutes todos estos procesos, ¿correcto? Los únicos procesos que normalmente se separan, ¿por qué se separan? Porque ¿qué tal si es que el proceso de maestros, hay un proceso de actualización de maestros,
Tú ya no necesitas crear la base de datos o verificar si la base de datos existe, ¿no? Lo que uno requiere es solamente proceder a actualizar, ¿sí? A actualizar solo maestros, nada más, ¿no? Solamente eso es lo único que se va a proceder a actualizar. Entonces, como le repetías, la persona que ya tenga implementado integración, ya no es necesario para ellos que vuelvan a ejecutar todos estos procesos, porque para ellos solamente va a ser necesario que ejecuten un proceso específico. Por ejemplo, si yo actualizo maestros, entonces para ellos solamente va a ser necesario que ejecuten maestros. Si yo ejecuto, si yo actualizo de repente, por ahí hago un script que me permita agregar un campo más y que haga una validación adicional, entonces ahí voy a generar un ejecutar integración, ¿va? Que diga actualización, ¿no? En ese momento yo voy a hacer eso para que ustedes solamente hagan doble clic en ese botón y él ya se encargue de hacer todo lo relacionado a cómo se debe hacer la actualización, a qué store va a actualizar o qué script va a tomar y todo eso. Entonces, de esa manera es como el proceso debe ejecutarse sin ningún inconveniente. ¿Hasta ahí alguna duda? A ver. ¿Hasta ahí alguna duda? A ver, ¿alguien una duda hasta ahí? Si no, para continuar, ¿no? Conforme. Entonces, ya tenemos, miren, ya tenemos los archivos BAP, ya tenemos los archivos de creación de tablas, ya tenemos los store, ya tenemos las tablas maestras. Hay algo muy importante y que siempre lo hago es para mantener un orden en cómo se hace el llamado o el guardado de errores o la verificación y todo eso. Existe acá un comprimido y este comprimido, ¿sí? O este zip, aplica tanto para integración como para aquellos usuarios que ya vienen utilizando lo que es el apartado de importación de archivo plano, los scripts de archivos planos. ¿Alguien que está en la sala actualmente utiliza los scripts de archivos planos? A ver, ¿alguien ahí que está en la sala utiliza esos scripts de importación de archivos planos que son en SQL y que ya vamos en la versión 11? ¿Mm? Bueno, para todos aquellos que los utilizan, recordarán que yo siempre creo una carpeta en la unidad E. Esa carpeta se llama Gisminsa y es la que vamos a visualizar aquí en este momento. Vamos a visualizar aquí. ¿Y qué contiene dicha carpeta? Bueno, tenemos los archivos planos maestros, que son para las importaciones. Aquí posiblemente vaya un pequeño aplicativo que es como el Excel, ¿no? Luego tenemos nuestra carpeta de integración, miren, aquí está la carpeta de integración. Y en esta nueva versión que agregué, resultados. ¿Qué es esta carpeta de resultados que algunos no la van a tener? ¿No? Si tienen la versión 3 o la versión 2, esa carpeta no existía todavía ahí. Entonces, ¿qué contiene esta carpeta? Pues en este momento está en blanco, pero lo que va a permitir dicha carpeta es que en ella se almacenen el resultado del proceso de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ejecuto uno de estos scripts, miren, uno de estos scripts, ellos me van a guardar una especie de log, ¿no? De log, o le podríamos decir como que un archivo TXT para que sea mucho más fácil, un archivo TXT con el resultado de la ejecución de ese script. Aquí me va a decir si fue satisfactorio, si hubo un error, de repente no se copió algo y todo eso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes crean de que algo no les funcione, se van a esta carpeta de resultado y revisan ese proceso a ver si algo no sucedió bien o algo no se ejecutó bien y todo eso. Y en esta carpeta script, pues como siempre ya, aquí se van a guardar todos los scripts
de las tablas maestras, de los procesos de integración y de los store, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda o algo? A ver. Paramos un momento y quiero que me digan si alguien tiene una duda hasta ahí en ese momento. Sí, a ver, ¿alguien tiene alguna duda? A ver, por favor. A ver, hay que absorber todo lo que pueda conllevar esto. A ver, si alguien tiene alguna duda. ¿Se ejecuta algún script? Ah, claro, como les decía, hay dos formas en que tú puedas ejecutar todos estos procesos. Los ejecutes manualmente cada uno, que eso es un poco tedioso. Si yo tuviera 200 scripts, tener que ejecutar 200 veces uno de los scripts para que pueda recién poder visualizar esto, ¿no? Para que no suceda esto, hice 3 procesos bash que lo que hacen es solo dando doble clic, él se encarga ya de manera automatizada de ver qué script es el que se va a ejecutar. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo conforme? Hasta ahí, ¿todo conforme? A ver. ¿Todos estamos hasta ahí conformes en cómo va el proceso? Sí, a ver, quiero que me indiquen, si no para continuar. A ver, solamente hay una sola persona que me ha dicho sí, no sé. Sería ideal que crearas un instalador que valide las estructuras y versiones. Eso ya lo estoy haciendo. En el proceso de integración, sí, en el proceso de integración lo que va a hacer es, miren, muy buena pregunta ahí, y te voy a decir que eso yo ya lo hago acá, mira. Acá en este proceso de creación de base, sí, o creación de tablas, o cuando hay una nueva versión y todo eso, aquí mira, si lo abrimos, te vas a dar cuenta que acá existe, yo ya lo puse, eso ya es como el pan de cada día ya, ¿no? Acá yo tengo una tabla de historial de actualizaciones, ¿no? Entonces el historial de actualizaciones lo que me va a permitir es poder saber en qué versión voy. Aquí yo estoy indicando que es la integración de versión 4, ¿no? Entonces en este apartado se va a poder identificar si la versión con la que el usuario está en ese momento es la misma con la que está actualmente en producción, ¿no? En ese momento, si están a la par tanto la actualización del usuario como la de nuestro servidor, entonces tú vas a poder enviar la información sin ningún inconveniente. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que de repente no nos estén enviando información que no contenga las validaciones pertinentes, ¿no? Entonces, ya lo tenemos anexado este proceso de verificación. Y no solamente aquí, ¿sí? Estos procesos de verificaciones siempre los realizo en cada proceso de actualización que yo realizo, siempre hago esta validación de script para poder saber en qué momento se ejecuta este script y qué script de versión va, y así ustedes puedan validarlo sin ningún inconveniente, ¿no? Hasta ahí, todo conforme. Como les repetía, no es necesario que ejecuten todos los scripts si ya tienen ustedes un proceso corriendo. Como les decía, si ustedes ya tienen la versión 4 y yo en la próxima versión igual, miren, aquí en este apartado ustedes van a seguir viendo versión 5, pero hay que entender que la versión 5 va a ser para aquellas personas que no tienen nada implementado. Para los que no tienen nada implementado. Y luego también va a haber una carpeta zip, ¿sí? Una carpeta zip, ¿sí? Una carpeta zip, que en este apartado nos va a indicar, ¿sí? Que nos va a indicar en este apartado qué actualización es, ¿no? Aquí vamos a poner versión 4 y versión de actualización 001, pongamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en sí las actualizaciones van a tener que ser acumulativas, ¿sí?
Entonces, eso sí hay que tener mucho en cuenta. Y en el apartado de actualizaciones, eso sí les digo, voy a tener que agregar nuevas validaciones para que vean el tema de validaciones respectivas. A ver, vamos a ver. Ya que algunas vistas se ven afectadas, por favor, en una próxima actualización no cambie el nombre de las columnas. Como sabrás, cuando yo hago el cambio para ustedes no debería afectar si ustedes no han hecho modificaciones en sus estructuras, porque cuando yo hago algún cambio de cualquier cosa, yo antes de publicarlo ya hago las modificaciones respectivas para que no sea ningún inconveniente, ¿no? En este caso habría que ver por qué falló tu script de acumulación, en este caso, o tu script o algo por el estilo. En la integración 4 acumula las versiones previas, es decir, para que alguna que recién va a usar estas herramientas nos... claro, sí. Sí, así es. Ya es una acumulación de todas las anteriores. En lo que respecta a las actualizaciones, eso sí, tienen que ser acumulativas. Tienes que ir actualizando cada proceso. ¿Sí? Dado que no es un paquete de todo el histórico de las anteriores que existieran, ¿no? Entonces son como que si hay 3 actualizaciones, pongamos estamos con 3 actualizaciones, y yo no he actualizado ninguna de ellas, pues no podría saltarme la actualización 3 si no tengo la actualización 2. Y no podría saltarme la actualización 2 si no tengo la actualización 1. Entonces, más o menos es para que se den una idea de cómo debería funcionar ese proceso, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos todo claro de cómo se ejecutan cada uno de los scripts, ¿correcto? ¿O es que alguien tiene alguna duda? A ver, hasta ahí. Hasta ahí, ¿alguien tiene algún inconveniente? Ahí está el problema. Hace mucho tiempo, cuando se vinieron a hacer la parte de integración, y me estoy saliendo un poco del apartado de lo que es integración, ¿sí? Indicaba que en el proceso pueden haber muchos cambios, pero yo estoy llevando todos los scripts de importación para que para ustedes sea un proceso íntegro y para ustedes, a ustedes no les afecte ahí. Si yo hago un cambio en un campo, cuando yo lance la nueva versión, no les va a afectar en nada. Pero si no están siguiendo estos procesos de actualización, pues cada cambio que se realice siempre va a impactar en las personas que no utilicen el proceso estándar. Esto yo lo convertí a un proceso estándar para que cualquier persona que utilice exportaciones o importaciones, para esas personas que siguen el proceso estándar, ¿sí? O genérico, pues no les afecte. Igual en el servicio de integración va a funcionar lo mismo. Si ustedes hacen algún cambio o no hacen ese proceso de integración, cuando el proceso de integración sufra un cambio, les va a afectar a ustedes. Eso es normal. En cualquier tipo esto sucede de la misma manera. ¿Por qué? Porque como no se sigue un proceso estándar, pues todo se actualiza siempre para el proceso estándar y que ese mismo pueda ser utilizado por cualquier persona. Por eso, a aquellos que no utilizan este proceso, les recomiendo que lo empecemos a utilizar y si se gustan nos reunimos conmigo para ver en qué proceso les puedo ayudar. Entonces, aquí ya tenemos los 4 procesos, ¿sí? Los 4 procesos. Los 4 procesos que concierne, ¿sí? Que concierne a los maestros, a los VAP, a los archivos de integración y a los store. ¿Sí? Entonces, nosotros ya tenemos aquí nuestra carpeta, como les decía, en la unidad D, pero antes de eso, hay algo muy importante, y todos esos scripts dependen de algo, ya que todos los equipos de cómputo no tienen la misma configuración, el usuario tiene que hacer este apartado de configuración, pero ya no lo tendría que hacer manualmente. Lo único que tiene que hacer es abrir este archivo en Excel, ¿sí?
Esperemos un momento que cargue este archivo en Excel y el proceder a configurarlo. Luego de esa configuración, el aplicativo te va a dar una serie de scripts que es donde tú los vas a pegar. ¿Sí? Eso es lo que tú vas a pegar en estos archivos de ejecución automática. ¿Sí? Por lo general, una vez que ustedes ya tengan configurados esos scripts masivos, lo único que ustedes tendrían que hacer es solamente copiar esos resultados. Ahorita en este momento van a poder visualizar, sí, a ver, solo lectura, ya lo tenía abierto. Ya lo tenía abierto. Y vamos a abrir esto. En este apartado, ustedes van a poder ver algo muy importante. Recientemente, como les indicaba, se agregó un apartado de ruta de resultados y aquí está la ruta de los archivos, que en este caso vendría a ser. El nombre de la base de datos siempre recomendamos que no se cambie, chicos. Esta debe ser el nombre de la base de datos, ¿sí? Un estándar, ¿por qué? Porque de esta manera cualquier script que salga, ustedes ya no van a tener que estar cambiando a cada script el user BDGIS-MINSA. ¿Me entienden eso, chicos? A ver, ¿me entienden eso hasta ahí? No es que yo lo haga a propósito ni nada de eso, sino que la manera de llevar un estándar a todo esto es que ese script tú lo puedas llevar a cualquier lugar o cualquier usuario lo pueda ejecutar y funcione de la misma manera. Por eso es que he querido llevar un estándar de ejecución, ¿sí? Entonces, el nombre de la base de datos no se debe cambiar. Lo único que se debe cambiar es el nombre del servidor. Un momento, por favor. Entonces, lo único que se tiene que cambiar es el nombre del servidor, la instancia, en este caso si tienen un usuario y contraseña, lo pondrían acá, ¿sí? Pero con respecto al nombre de la base de datos, yo recomiendo que no lo cambien. Con respecto a la ruta de resultados, yo recomiendo que no lo cambien, ¿sí? Esto es un apartado. Si en este caso ustedes hacen el cambio, pues no habría ningún problema. Ya van a tener que saber que van a tener que modificar los archivos para que apunte a una nueva ruta, para que el user a la base de datos cambie. ¿A qué le llamo el user? Al uso de esto. Es a este apartado de acá, miren. Cuando se realizan los scripts, ¿sí? Acá hay un apartado que dice user BDGIS-MINSA. Esto lo que hace es apuntar a esa base de datos. Si ustedes cambian esto, el nombre de la base de datos, quiere decir que ustedes van a tener que cambiar cada script a ese nuevo. Y cada vez que salga una actualización, ustedes lo van a tener que realizar. Entonces, hasta ahí, todo conforme. ¿Me entienden en por qué no deberíamos cambiar el nombre de la base de datos y debería ejecutarse de tal manera? ¿Sí? Todos logran entenderme hasta ahí. A ver. Hola, chicos, a ver. Sí, conforme. Exacto. Entonces, luego de que ya tenemos configurado el nombre de nuestro servidor, no es otra cosa, ojo, no es otra cosa que el nombre de nuestro servidor de base de datos. El nombre del servidor es el nombre de la base de datos. El nombre del servidor de nuestra base de datos, desde donde nosotros vamos a poder acceder a la información o ejecutar la misma. La misma también puede ser encontrada en el apartado de equipo, clic derecho, propiedades, y en este momento ustedes también van a poder ver aquí el nombre del equipo, sin ningún inconveniente. ¿Hasta ahí todos me siguen?
Así es, si no se cambia el nombre de la base de datos, no deberían tener ningún problema. Ah, y si no tengo el SQL, miren chicos, yo justo el día viernes había, se dice, me habían pedido, solicitado a algunos chicos cómo hacía para tener instalado el SQL, ¿no? El SQL y todo eso. Entonces les dije a los chicos que si alguien quería, podía explicarles el día viernes a partir de las 9 de la noche, sí, que es el momento donde tendría algo libre, cómo se instala lo necesario del SQL y cuál es la herramienta que yo utilizo para la explotación de esta base de datos, ¿no? Hay algo que ya les subí acá, en este apartado, en herramientas, van a encontrar actualmente una carpeta que se llama software, y ahí he subido las herramientas. Hay que tener en cuenta que no utilizo ningún software pirata ni nada de eso. Para el SQL existen herramientas que se llaman SQL Express, y en este momento yo solamente estoy instalando, o se va a instalar el motor de base de datos, nada más, para que no congestione o consuma recursos innecesarios que ustedes no van a utilizar. Entonces ya tenemos nuestro nombre del equipo. Lo escribimos en este Excel, que es el mismo de aquí. La base de datos no va a cambiar, esto tampoco, y ya está. Entonces nos vamos aquí al apartado de básico. Y esto es nuestro script resultante para lo que es proceso de importación de tablas. Luego también hay otros para maestros, ¿sí? Que he hecho. Y he hecho otro para el proceso de integración, que lo vemos acá. A ver, vamos a responder algunas preguntas que puedan tener acá. A ver. Si no cambian, no tendrías problemas con el cambio, si no hay ningún problema. ¿Es necesario o obligatorio tener instalado el SQL? Bueno, para ejecutar esto, sí. Así es. Si no, existe una versión de Excel. Hay que tener en cuenta que ahorita estamos hablando solamente de integración. Entonces, para lo que es integración, sí es necesario. Si utilizas un proceso de PostgreSQL, pues tendrías que llevar a cabo todo lo que ya he realizado en el SQL hacia Postgres sin ningún inconveniente, pero hay algo que te quiero comentar. Que el proceso de integración tú tendrías que, ya más adelante les voy a explicar en el apartado de configuración donde se hace con la base de datos, ahí ya tú tendrías que cambiar, pues, ¿no? Entonces ya tenemos este apartado de acá, miren. Ya tenemos este apartado de acá que les mostraba. Primero dice creación de base de datos. En la creación de base de datos, si nos vamos al apartado de integración, miren, estamos situados en pestaña. Hasta ahí todos me siguen, estamos situados en pestaña. En la pestaña integración, ¿todos me siguen hasta ahí? ¿Sí? Ya, todos me siguen, correcto. Ya, para lo de eso de la versión de Excel, eso era un tema de archivos planos, no para integración, ¿sí? Ojo, no era para integración. En integración, sí o sí, tiene que ser SQL. Ojo que ese es un tema de integración, chicos. No tiene nada que ver con el proceso de importación de datos ni nada de eso. Entonces, ya nos situamos en el apartado integración, en la pestaña integración, luego de haber configurado nuestro servidor. Si tenemos instancia, la ponemos. Si tenemos un usuario y contraseña, la ponemos. Si no tenemos nada de eso, lo dejamos solamente con el cambio del nombre del servidor. Entonces, en este primer apartado de integración, le damos clic derecho, editar, ¿sí? Y aquí en este primer apartado, miren, lo único de esta pestaña que vamos a copiar es el primer archivo, nada más. Esto, damos clic derecho o damos control C, eliminamos todo lo que pueda existir en ese archivo y lo pegamos. Así de simple. Nada más. Damos clic en guardar. ¿Está?
Luego nos vamos al apartado de maestros, miren, pero antes de eso podemos irnos directo al paso 002 en todos los procesos y aquí tenemos que sí copiar los dos. Copiamos estos dos resultados. Lo guardamos y luego damos clic derecho a editar en lo que es maestros y nos vamos a la pestaña maestros de acá. Y aquí en el resultado del script, sí copiamos todos los scripts. Hay que recordar que lo que ya viene aquí es el genérico mío, entonces por ende ustedes tienen que actualizar ese Excel con ese detalle. Hasta ahí, eso sería todo. Todo, para que funcione. Hasta ahí, ¿todos me siguieron? ¿Dónde se copia? ¿Qué es lo que no se copia? Y todo eso. A ver, ¿me siguieron hasta ahí o les vuelvo a repetir ese apartado, cómo se realiza? A ver. A ver, ¿hasta ahí todo? ¿Sí? Otra repetición. Correcto, no hay ningún problema. Recuerden, abrimos nuestro archivo de ejecución masiva script, configuramos el apartado de nuestra base de datos, nuestro servidor. Hasta ahí, esa parte sí lo tenemos claro, ¿verdad? Este apartado de la configuración. Este apartado de la configuración sí lo tenemos claro, ¿no? Sencillo. Solamente poner nuestro nombre de servidor, la base de datos no debería ser cambiada, y si tienes una instancia de base de datos, la ponemos acá. ¿Sí? Si tenemos una instancia, la ponemos acá. Si no tenemos instancia de una base de datos, pues no lo ponemos. Y si tenemos usuario, lo ponemos acá. Pero por default, por lo general, a veces solamente se tiene el nombre de la base de datos y el servidor. ¿Sí? Esto de usuario y contraseña es cuando se ejecutan estos tipos de script que se les conoce como SMD SQL, ¿sí? O SQL SMD. ¿A qué le llaman instancia? Cuando instalan el SQL, ¿sí? Acá van a poder visualizar algo así, más o menos. En este caso, SQL como producción, algo así. Para algunos que deben haber visto un slash acá, deben haber visto esto. Esto se le llama una instancia. Las instancias se crean para diferenciar dentro de un mismo servidor de base de datos, ¿sí? Como que puedan existir otras bases de datos dentro de cada instancia, y cada instancia podría ser distinto. Podría ser, es como, a ver, como que en un almacén de autos existen varios, valgo la redundancia, varios autos, y cada uno de esos autos es la instancia. Pero el servidor es el almacén de autos. ¿Me entienden más o menos esa idea de lo que quiero dar a entender? ¿Sí? Es algo así más o menos, ¿no? ¿Es una instalación del motor de base de datos? También podría hacerlo, pero para hacerlo más específico, la explicación es, en un almacén existen varios autos y cada uno de esos autos es nuestra instancia. Y la misma se crea para en cada una de ellas tener bases de datos distintas. ¿Sí? Se pueden generar muchas instancias, pero por lo general eso ya se hace en un entorno mucho más controlado, ¿no? Es un tema ya más que todo de producción. Pero por default siempre hay una instancia por default. En algunos casos hay algunos que no generan instancia y si no la generan no hay ningún problema. Igual de repente, o en este caso, mañana la charla que algunos me pidieron para las 9 de la noche, pues ahí les voy a explicar cómo instalar con instancia y sin instancia para que tengan una idea de eso, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí el apartado de este tipo. ¿Sí? Entonces ustedes lo único que tienen que saber si su base de datos tiene instancia o no es que cuando den clic en conectar, ¿sí? Cuando den clic, claro, ese de MSQL Server es la instancia que genera por default, claro. Cuando ya tienes un SQL Server Standard Edition, te genera el MSQL, ¿no? Cuando tienes una versión
Express, que es la que se instala, la versión de 10 gigas, te genera como que SQL Express, la instancia, ¿no? Así es, así es. En realidad, aquí, esta de aquí, es nuestro, nuestro servidor. Cuando ustedes tengan una instancia, en este caso, como ya me han indicado, aquí vamos a poder ver lo siguiente. Se va a poder ver así. Si es que tienen el Standard Edition, ¿no? No, esta es la por default también. Las dos son por default, ojo. Una es en la Standard Edition, ¿sí? Que es MSQL Server. Y la otra es la versión estándar, o sea, la por default del SQL Express. Las dos son por default, las dos. Ninguna de ellas es que una es personalizada, no, las dos son idénticas. Solamente que una sale de manera automática para lo que es Standard Edition, para arriba, que son las de licenciamiento, y la otra es la que aparece en el SQL Express. Pero sí, son las genéricas o default, que en sí son por las de default. Pero en algunos casos hay personas que hacen, generan estas instancias y pongamos, P de producción y la base y la instancia server, pongamos, ¿no? Entonces, esta persona ya sabe que esta instancia, ¿sí? Es de producción. O de repente pone dev, que es de desarrollo. Entonces ya sabe que esta instancia en ese servidor, ¿sí? Concierne a lo que es desarrollo. O de repente hay otros que dicen, no, vamos a ponerle de calidad. Entonces es un tema más que todo por eso, ¿ya? Entonces, nos vamos. Ya tenemos acá todo configurado, ¿correcto? Nos vamos al apartado, existen pestañas básico, maestros de integración. En el apartado de creación de base de datos, ¿sí? Ustedes solamente van a necesitar copiar el primer resultado. Y en el script 0002, que dice todos los procesos, ustedes van a tener que copiar estos dos resultados. Y luego en el script 001, que es maestros, ustedes van a tener que tener copiado o van a tener que copiar todos los scripts resultantes, aquí como lo ven todos, en este de acá. ¿Para qué? ¿Qué va a permitir eso? Bueno, ese script lo que te permite es ejecutar todos estos scripts de acá. Imagínate que tengamos 100 tablas maestras. ¿Te imaginas estar corriendo cada script uno por uno esos 100? Sería tedioso, ¿verdad? Te demorarías, tendrías que estar ahí ejecutando porque tendrías que esperar a que termine uno para recién ejecutar el siguiente, porque a veces hay scripts que son dependientes. Entonces, para que esto no suceda, yo procedí a generar estos archivos .bat que lo que hacen es ejecutar un script detrás de otro. Entonces, tranquilamente lo puedes dejar ejecutando, te vas, sigues con otras actividades, regresas y ya está. Con el proceso manual no puede suceder eso. Con el proceso manual es, ejecutas uno, tienes que esperar que acabe, no te puedes ir a ningún lado y esperas. Sí, actualmente vamos a ver cómo va la transmisión en vivo. A ver, vamos a ver cómo va la transmisión. Sí, vamos bien con la transmisión. Ah, ya finalizó hace unos 28 minutos. A ver, vamos a ver. Igual yo estoy grabando. Como la conexión, sí, no es súper fluida, entonces igual yo le estoy grabando en este momento. Entonces, ya luego de que tenemos todos los archivos configurados, esto lo guardamos, en este caso ustedes lo guardan y ya está. Entonces, ¿dónde tenemos que tenerlo? Bueno, ya les dijimos, aquí en Gizminsa, en el apartado de script, vamos a borrar todo esto porque quiero que lo vean como lo encontrarían ustedes, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, como he hecho algunas modificaciones ahí y este script es genérico para mí, entonces no hay ningún problema. Entonces, ya tenemos acá. En este apartado, lo que tenemos que hacer es copiar ya los scripts que hemos modificado, los pegamos aquí en nuestra carpeta script, copiamos los scripts de integración,
Copiamos los store. Y copiamos esta carpetita de tablas maestras. ¿Correcto? Pegamos aquí en nuestra carpeta de la unidad de ojo. ¿Sí? Sí, estoy viendo a ver si es que la transmisión se está llevando a cabo o si hubo un inconveniente. A ver, parece que hubo un problema con la transmisión. Pero ya se volvió a retomar. Entonces, ya está nuevamente. Sí, entonces acá ya tenemos todos nuestros scripts. Este también hay que pegarlo acá. Entonces ya tenemos todos nuestros scripts aquí. Sí, hasta ahí todos me siguen. Todos me siguen, hasta ahí ya tenemos todo listo en nuestra carpetita de la unidad de Hisminsa Script. Todo lo tenemos ahí ya. Entonces, al tener este acceso ya ahí, ¿sí? Entonces, lo único que nos queda realizar es el siguiente proceso. El siguiente proceso no es otra cosa que ejecutar cada uno de estos archivos. Miren, actualmente yo ya tengo esta base de datos, pero voy a eliminarla. Voy a eliminarla y ustedes van a visualizar cómo es que se ve el proceso cuando se ejecuta cada uno. ¿Sí? A ver, un momento, por favor. A ver, solamente quiero confirmar algo por última vez. ¿Todos me siguen ahí? A ver, ¿todos me siguen hasta ahí? Sí, conforme. Ya está. Ya tenemos ahí ese apartado. ¿Ya? Entonces ya tenemos configurados los archivos, ya hemos copiado nuestros scripts en la carpeta script, todo sencillo hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí todo conforme. Ya todos me dicen que sí, la gran mayoría en este caso. Entonces vamos a ver algo acá. Como ustedes se podrán dar cuenta, aquí no tenemos ninguna base de datos aún. Entonces, el primer proceso que tenemos que ejecutar es ese que dice crear base de datos. Lo ejecutamos, va a salir una pantalla en blanco y negro, o es la pantalla del CMD, ¿sí? Y en ese momento, cuando se muestre y se cierre, quiere decir que el proceso de creación de la base de datos ya finalizó. ¿Y cómo nos damos cuenta? Acá ya tenemos esto. Ya está creada nuestra base de datos y adicionalmente también se crea nuestra tabla de actualizaciones. Esta tabla de actualizaciones lo que nos va a permitir es saber en qué versión vamos nosotros, porque de repente viene una persona, segunda persona, tercera persona, y ya no sigue el proceso. Entonces él podría ver en qué versión va y de esa manera poder ejecutarla sin ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Continuamos con el segundo proceso que es maestros. A ver. Sí, a ver, confírmenme. ¿Todos hasta ahí? ¿Todo conforme? Cuando se ejecuta se cierra de inmediato, pero no se crea el BD. A ver. Cuando tú lo ejecutas, no se crea la base de datos, diré esa cajamarca. En este caso, tendríamos que ver qué ha pasado y por qué no se crea. De repente no está apuntando al mismo lugar. Entonces, miren, para ese apartado lo que yo hice es que en esta carpeta misma de Hisminsa existe una carpeta que se llama resultados. Miren,
¿Qué nos va a permitir esta carpeta de resultados? Voy a eliminar lo que ya estaba ahí y solamente voy a dejar lo que hemos ejecutado. Si yo abro este resultado, me dice, no existe la base de datos de Dejisminsa. Miren, creando la base de datos de Dejisminsa, se cambió de contexto. Este de contexto es cuando ustedes utilizan esto de aquí que dice use, Dejisminsa. Eso se llama cambiar de contexto. Luego crea la base de datos, crea la tabla y añade este registro. Y te dice que se ejecutó satisfactoriamente, añadiendo este registro. Como ven, si ustedes han corrido el script 000 y les dio este resultado, todo conforme. ¿Qué pasaría si yo no hiciera esas validaciones? ¿No? Si yo no hiciera estas validaciones, como lo que van a ver ustedes, si yo vuelvo a ejecutar ese script, podría generar, pongamos, si yo intento crear una base de datos que ya existe, me debería salir un mensaje como que ya existe esa base de datos. A veces cuando se hacen esos tipos de script, pues a veces sale en error y lo recomendable es que no suceda eso. Yo en este proceso hago un proceso de verificación si existe la base de datos o no existe. Miren, vuelvo a correr el script y si me voy al apartado de resultados, mi texto me va a decir, ya existe la base de Dejisminsa, correcto, ya existe porque ya la creamos. Todos hasta ahí, todo conforme, todos me siguen hasta ahí que lo volví a ejecutar el punto .vap. ¿Sí? Entonces, ahí volvió a cambiar, nos sale el mensaje de que ya existe la base de datos. También nos dice que la versión de integración ya ha sido ejecutada, o sea, esta de acá ya no debería volverse a crear. Entonces, qué bueno, qué bueno. Entonces, seguimos con el segundo proceso. ¿Sí? El segundo proceso es de importación de maestros. A ver, diré esa cajamarca, dice, pero no se está creando el log en la carpeta de resultados. ¿Te parece si al final, si tú has seguido todo esto, ¿sí? Ah, fue un error en el password de mi usuario. Conforme. Ahí está. Bacán. Entonces, si funciona en el caso tuyo, podemos darnos cuenta que es con usuario y contraseña, ¿no? Entonces, ahí, ese script también está configurado para que funcione con un password y contraseña. Entonces, vamos al apartado de maestros. Continuamos entonces todos con el apartado de maestros. A ver qué me dicen. Continuamos con la ejecución del apartado de maestros. Sí, correcto. Miren, acá solamente tenemos una tabla, para que se vayan dando una idea. Ejecutamos maestros. Esto sí va a demorar un poco, va a demorar un poquito más, porque la cantidad de información que pueda haber en los maestros sí es un poco más alta. No cierren nada, nada de nada, esperan ahí que ejecute el proceso, esperamos ahí. Y esa ventana va a correr como 13 pasos, ¿no? Ahí está uno detrás de otro. Y si nosotros queremos ver aquí cómo va, miren. Ya se van creando las otras tablas. ¿Se imaginan hacer este proceso, pero ustedes correrlos uno por uno? Uno por uno crear cada, como se dice, cada script o cada tabla maestra. Demandaría tiempo hacer eso, ¿no? Esperar a que cada uno acabe y luego continuar con el siguiente y todo eso. Si volvemos a entrar acá, la cantidad de tablas van a crecer. Vamos por el centro poblado, que está que lo crea, que está insertando, ¿no? De esta manera lo que quiero darles a entender es que quiero llevar a hacer procesos un poco más automatizados para que ustedes hagan la menor cantidad de pasos, ¿sí? Estos procesos automatizados lo que ayudan es que ustedes no estén esperando que un script se ejecute para poder continuar con el siguiente.
Lo único que tienen que hacer es dar un doble clic y de ahí esperar hasta que todo acabe. Nada más. Ojo, hay algo que también les quiero comentar. Miren, esto no está acá, pero por ahí me dice, pero ingeniero, de repente hay alguien que me puede decir ahí, yo puedo hacer lo siguiente. Claro, se puede hacer. Miren, voy a poner el 4, que esto no está, y le vamos a llamar un full todo. Ya, miren, esto es algo rápido que solamente vayan a, de repente alguien me indique y cómo sería eso y todo eso. Miren, un full todo. De repente alguien me dice, ingeniero, ¿sabe qué? Mire, me aburrió su proceso y yo lo que he hecho es copiar todos los procesos que usted tiene acá, almacenarlos en un solo archivo y ese archivo correrlo de uno solo. Está. A ver, ¿acabó el otro proceso? Sí, ya acabó. Miren. Ya acabó el otro proceso y seguimos con el otro apartado que es todos los procesos. Acabó ese proceso también. Y ahora, sí, ahora vamos a ejecutar el apartado de los store. ¿Sí? En este apartado los store, en la próxima versión los voy a hacer automatizados para que también se ejecuten así como los scripts de acá. Solamente que ya no me dio el tiempo para poderlo realizar. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ejecutar el store. Está, tenemos el siguiente. Este sería el otro paso. Ejecutar los store. Y con eso sería todo el proceso de integración. Lo pueden visualizar hasta ahí. Abrimos los dos store para ejecutarlos y se puedan crear. ¿Correcto? ¿Todos me siguen hasta ahí? ¿Todos me siguen? No, esto puede funcionar si ustedes tienen un establecimiento de salud que tiene un sistema de salud, valga la redundancia, un sistema ya funcionando con RENIE, con todo eso, se puede hacer la integración. Hacemos la integración, así de sencillo, ¿no? Pero por lo general, quienes tienen los sistemas más automatizados son los hospitales, ¿no? Pero si de repente existen establecimientos, sí, que son muy grandes y que tienen su área de desarrollo, su equipo, tienen su propio sistema de citas, que no sea iCali, claro, ¿no? Porque iCali migra de manera automática. Si no sea su propio sistema, de repente en ese establecimiento tienen un galeno, por ahí pongamos, ¿no? O su propio sistema, o su área de desarrollo ha creado su propio sistema que lo consulta con RENIE y todo esto, se hace la integración sin ningún inconveniente. Voy a hacer algo que es sobre lo que les expliqué hace un momento. Miren, voy a eliminar la base de datos otra vez. ¿Recuerdan que hace un momento yo les dije que de repente alguien pudiera preguntarme algo como, ingeniero, ¿sabe qué? Yo no quiero correr proceso por proceso. Sí, quiero que todo se corra uno solo. Y yo lo he hecho de esta manera, es válido. Lo que yo he hecho aquí es estos 3 scripts, sumarlos en uno solo y ahorita se van a ejecutar así. Y si vamos a ver acá,
vamos a percatarnos que ya corrió el primer proceso de la creación de la base de datos. Ya está corriendo el segundo proceso de maestros, miren, y luego va a haber otro proceso. Eso es válido también, si alguien lo quiere hacer y de repente lo quiere llevar en uno solo, normal. Pero lo hago separado, ¿por qué? Porque si luego yo quiero actualizar un maestro o quiero validar si existe esa base de datos, puedo correr procesos independientes sin necesidad de correr procesos que no son necesarios. Por eso los he dividido en 3 pasos. ¿Sí? Si lo quieren hacer en un solo paso, pues no habría ningún problema. Es la suma de todos los pasos, pegarlos en un solo script y doblegar. Nada más. Pero como les digo, como este es un script que solamente se va a ejecutar una vez, un proceso que se ejecuta una única vez, no es necesario unirlos, porque ya luego los demás procesos son para actualizar tablas maestras en caso sucedan, o actualización de nuevas versiones que se vayan dando, ¿no? Entonces, a ver, ¿solo funciona para hospitales o Direza, Inge? La Direza no atiende pacientes, entonces este tema de integración solo funcionaría para un hospital. En el caso la Direza tuviera un sistema que se almacenara en ellos específicamente, en su servidor de ellos, y que ese sistema se los diera a los establecimientos para que ellos los utilicen, claro, desde la Direza se haría la integración, ¿no? Porque ellos son dueños de ese sistema. En ese apartado no habría ningún problema. Pero, por lo general, en los hospitales ellos manejan sus propios sistemas. Si hay alguna Direza, no lo sé, que tiene su propio sistema y se los ha dado a sus establecimientos, que es para la atención de pacientes y registro de diagnósticos y todo eso, podría haber un tema de integración, ¿no? Y ya no tendrían que hacer GIS en este caso, ¿no? Todo sería vía integración. Entonces, como verán acá, si actualizamos esto, ya se crearon todas las tablas. También se crearon el apartado de integración. Ahora vamos a ejecutar eso de acá. Vamos a ejecutar también los Jays. Vamos a ejecutar los store. Esto todavía no los he llevado de manera automática. Les prometo que en la próxima versión ya hago un proceso automatizado para los store y así ya no lo hagan ustedes manualmente. Sí, entonces esto sería todo lo que concierne a integración. Hasta ahí ya tenemos todo lo necesario. Presten mucha atención a este apartado. Sí. Presten mucha atención a este apartado porque aquí select asterisco from en esta tabla que se llama tabla de integración, es aquella tabla donde el hospital o establecimiento que quiere integrar tiene que almacenar su información para que el proceso de integración tome todo eso. ¿Qué quiere decir esto? A ver, miren. ¿Sí? Me da un momento, por favor. Yo ya tengo aquí un script que es como que un tema manual. Sí. Tema manual que es para insertar data a esa tabla de integración, ¿sí?
Es un tema solo de prueba, ¿ya? Pero vamos a ir. Luego, cuando ustedes descargaron esa versión 4, ¿sí? Existía una carpetita que se llamaba integración Gizminsa. Esa carpetita de integración de Gizminsa, ustedes también la van a poder encontrar acá. ¿Qué contiene esa? Dice, para ejecutarla por primera vez ejecutamos el procedimiento. Sí, cambiamos el alter por el create, nada más. ¿No? Entonces, en este apartado de acá, que van a encontrar ustedes en esa versión, ustedes van a encontrar estos dos archivos. ¿Qué contienen estos dos archivos? Pues, este archivo era el archivo de configuración que les decía, ¿no? Este archivo de configuración funciona con SQL. Se conecta a un servicio que es el que se encarga de enviar la información hacia ese paquete. Se ingresa con un usuario y password, ¿no? De la base de datos, el servidor de la base de datos, su instancia de la base de datos en caso tuviera y el nombre de la base de datos. Si está todo conforme ahí, se guarda y luego existe el proceso siguiente. Quiero confirmar si me siguen hasta ahí para continuar ya con el siguiente proceso. Quiero confirmar si me siguen. A ver, quiero confirmar si me siguen ahí en ese proceso. Quiero confirmar si me siguen en ese proceso de este archivo de configuración. A ver. Esto ya es como que un poco de configuración con nuestro servidor, que es donde se va a almacenar dicha información, un usuario password y nada más. El nombre de la base de datos y todo eso. Luego de haber configurado ya esto, lo único que se tiene que cambiar es el servidor, la instancia, el nombre de la base de datos, usuario y password, nada más. Nada más para que ya pueda estar funcionando. Luego de eso, si ustedes ya hicieron el apartado donde van a migrar su información a la trama que les comentaba, a esta trama, si ustedes ya tienen su información, me dicen, ingeniero, ¿sabe que ya llegamos hasta acá? Ah, ya, ok. Entonces, se procede a reunirse con el equipo o el hospital para que nos remitan su IP pública y nosotros poderles dar acceso a ese link y que puedan acceder sin ningún inconveniente, ¿correcto? Yo en mi apartado ya lo tengo configurado para que funcione. ¿Sí? Yo ya lo tengo aquí configurado para que funcione. Pero yo no tengo información en este apartado. Entonces voy a simular esto de acá. Voy a simular la información, ¿sí? Y la voy a llenar con data. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí yo ya voy a simular que tengo información que el hospital me está almacenando. ¿Sí? Miren, ya tengo, voy a simular que el hospital me está almacenando. Nada más. Hasta ahí. ¿Todos me siguen? Este apartado es que el hospital ya almacenó su información en esta tablita que nosotros le decimos que tiene que almacenarlos. Aquí existen una serie de campos que por el tiempo no les puedo explicar, pero voy a dar un detalle rápidamente, ¿sí? Un par de minutos. Si entramos al script siguiente, que es este, creación de tablas. Aquí tenemos a la tabla trama integración. En él existen cita de origen, número de afiliación, valor lab, mes, día y todo eso. Todos estos primeros valores son de la cita. Luego existe otro apartado que es del examen físico,
luego información del personal que registra, miren, luego del personal que atiende, luego del paciente, y luego esto es un detalle adicional que es en automático, pero esta es la información que nosotros necesitaríamos. ¿Quién es el paciente? ¿Quién es el personal que atiende? ¿Quién es el que registra? Si hay exámenes físicos, se pueden remitir, ¿sí? Si hay, como se dice, esto de aquí es 100% necesario. Entonces, más que todo ahí como para que se den una idea, ¿no? Nos envían el diagnóstico, si tiene valores ese diagnóstico y todo ese apartado. Ya cuando nos reunimos específicamente ya con el hospital que quiere hacer integración, como que hacemos un poco más amplio, porque esas videoconferencias ya con los hospitales o con quienes se quieran reunir a veces duran 3, 4 horas porque estamos haciendo pruebas, les estoy explicando, entonces como que es algo más personalizado, ¿no? Pero esto es lo necesario para que ustedes se puedan dar cuenta cómo funciona un sistema de integración, cómo pueden llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí la información guardada en el apartado de integración. Nosotros hace un momento, sí, como recordarán, nosotros creamos un store, ¿sí? A ver. Creamos un store que se llamaba generar JSON de integración. ¿Sí? Debe haber un proceso cuando ya ustedes tengan almacenada esta información acá, que sea la que se encargue de correr todas las noches o en el momento que ustedes crean conveniente para generar la trama. ¿Hasta aquí todos me siguen? A ver, ¿todos me siguen hasta aquí? Entonces, la persona la cual va a estar a cargo va a tener que hacer un proceso. De repente él dice, no, yo solamente lo voy a correr manualmente cada vez que yo ya sepa que voy a enviar información. Correcto, no hay ningún problema. Miren, en el momento que yo corra este script, que es el encargado de generar toda la trama y el JSON de integración y hacer las agrupaciones, acá van a cambiar valores de estado. Miren. Como ustedes van a poder ver, aquí dice estado 0 y acá la descripción respuesta, ¿no? En esto, si todo está ok, acá va a cambiar a estado 1 y acá va a dar proceso exitoso o procesamiento exitoso. Pero si hay errores, va a cambiar a flag 2 y nos va a decir qué error tiene. Y acá en este apartado es donde se van a generar los JSON de toda esta información que se ha procesado. Vamos a correrlo en este momento. Sí, a ver, vamos a ver qué error dio. A ver, el nombre del objeto, correcto. Voy a tener que correr, parece que un proceso de los maestros que no se ejecutó de manera exitosa o de repente le eliminé sin querer. Vamos a correr el proceso de maestro. De igual manera voy a revisarlo acá, a ver. Si existe, depura, inserinto. Ya, vamos a abrir esto. Mientras que dejamos que el proceso corra, vamos a esperar que concluya la creación de tablas y voy revisando a ver por qué nos salió ese error. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué nos puede mostrar ahí.
A ver, vamos a ver esto. Vamos a ver, aquí cambiamos, dice, existe, reviso en los generales, no existe maestro, correcto. Vamos a ver, ya está finalizando este proceso. Vemos todo este proceso es el proceso que se encarga de hacer la depuración de información, a ver si es que todo está conforme o no está conforme, ¿correcto? A ver. ¿Sí? Me disculpo si en el fondo escuchan por ahí. Estoy en casa ahorita y bueno, están pasando vendiendo cosas. Un momento, por favor, ¿sí? A ver que no haga mucho ruido y continuamos. Ya, a ver. A ver, está terminando el proceso de creación del centro poblado y todo ese apartado. A ver. Esperamos un momento que cargue, por favor. Sí. A ver. Ahora vamos a esperar. Ya finalizó entonces. Vamos a ver cómo está esto. Ya, correcto. Entonces aquí ejecutamos nuestro JSON. Ya, ejecutamos nuestro JSON, que es el de genera integración. Y como les indicaba, acá va a haber un apartado de verificación, miren. 1, proceso exitoso. Y 2, no existe en el maestro CPMS, ¿no? Entonces, nosotros decimos, a ver, ¿por qué no existe? Entonces nos damos cuenta que en este diagnóstico, pues no existe este diagnóstico. Entonces, para que esta trama no se envíe a GISMINSA y el sistema te devuelva que no exista, esto mejor la validación la hago también de manera local y así no exista ningún inconveniente. Luego de eso, como se darán cuenta, aquí hay 2 citas creadas. Miren, 2 procesos creados que son los de la integración, ¿no? Entonces, este apartado ya nos generó solamente de las citas exitosas, que son 1 y 2, que están acá, se crearon sin ningún inconveniente. Hasta ahí ya tenemos el proceso que todos van a poder ejecutar. Si alguien quiere, le voy a pasar para que tenga una idea de cómo llenar estos datos, porque este es un ejemplo de prueba. Se los voy a compartir ahorita por ahí, por el chat. De repente alguien quiere hacer pruebas para que no esté viendo cómo llenarlo. Le voy a pasar esto. A ver. Entonces, les estoy pasando esto por aquí. A ver, un momento, a ver si esto. A ver.
ver, vamos a ver esto. A ver, parece que no me permite enviar como que el archivo completo. No lo sé. ¿Cuánto texto puedo enviar? Ah, ya. Ya, no me permite enviar eso, pero voy a enviar al menos esta línea por línea, ¿correcto? Ya envié hasta aquí. He enviado este apartado. Tenemos esa parte y luego vamos a enviar esto de acá. Vamos a ver. Uy, tampoco ya. Entonces, lo voy a subir esto de aquí, ¿sí? Al Drive, ahí al Drive, para que ustedes lo tengan como ejemplo de llenado, ¿sí? Ahorita lo voy a tener que subir acá. A ver. Un momento para subirlo y así no olvidarme. Herramientas, integración, y aquí lo voy a poner como ejemplo, llenar información. Correcto, ya está ahí, ya se subió con esa data y todo eso, para que más o menos tengan una idea de cómo llenar esa información. Sí, ya lo subí ahí a lo que es el Drive del MINSA, y ahí lo van a poder visualizar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ahí llenada la información. ¿Qué proceso sigue? Bueno, recordarán que existía una carpeta que se llamaba integración. Todos me siguen hasta ahí. Existe una carpeta llamada integración. Existía una carpeta llamada integración. Sí, a ver, quiero que me confirmen si todos me siguen hasta ahí. Sí, correcto. Ingeniero, buenos días. En mi caso, el hospital lo hacen ellos, no sería necesario aplicarlo. Ah, ya, si tu hospital hace el tema de integración, no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. Si ese apartado ellos ya lo envían directamente, no hay ningún problema. Lo que sí, y es algo que siempre decía, y es porque es que he creído conveniente crear esta integración. Cuando hay cambios en la estructura de la trama, hacer el cambio por parte de nosotros es mucho más rápido, ¿sí? Y a veces el hospital se demora un poco más. Entonces, al hacer esto, pues es un único caso que hacemos modificación. Eso lo compartimos con todas las regiones y para ellos es súper rápido hacer el cambio. En cambio, si los hospitales no tienen esa persona que es la que se encarga de hacer esa modificación, no van a poder estar enviando por la trama hasta que no corrijan ese dato. Sí, eso es más que todo para que tengan una idea. Así que si ya tienen hospitales que de repente están trabajando, podrían también decirles sobre esta trama de integración. Cualquiera de las dos opciones son válidas. No hay ningún problema, solamente es para que tengan conocimiento. Entonces, luego de esto, sí, lo que primero vamos a hacer es lo siguiente. A ver, denme un momento, por favor. Vamos a ingresar, pero antes de eso, primero yo voy a conectarme, como estoy fuera de otro lugar, necesito simular que mi IP ya es una de las permitidas, y para hacer eso yo tengo que conectarme a mi institución, que es la que está por medio de VPN permitiéndome, y me va a permitir la restricción de la configuración de IPs de los chicos de allá del equipo técnico del MINSA, ¿no? Para las restricciones con la URL que les indicaba. Recuerdan que yo les indicaba de que acá existe una URL, pero esta URL debe estar habilitada para IP públicas. Pues bueno, para que ustedes puedan acceder aquí, primero lo que tienen que hacer es solicitar y enviarnos su IP pública, ¿sí? Se hacen las validaciones, que ya hayan hecho todo el proceso anterior, y recién se le procede a dar acceso a eso. En este momento yo voy a simular que soy un hospital, ¿sí? Voy a simular que soy un hospital,
y ya tengo información, miren, yo ya tengo información acá y voy a enviarla al MINSA. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, se puede crear un proceso automatizado, eso ya no lo hemos hecho porque eso ya, uy, discúlpame, mi batería se está agotando. Ya está cargando. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Lo primero que ya el encargado tiene que hacer es lo siguiente. Ingresar a la ruta donde se encuentra ese archivo, ¿sí? Y en ese archivo lo que tiene que hacer es lo siguiente. Escribir el siguiente comando que ya en el apartado de ayuda, ojo, en el apartado de ayuda ya se tiene ahí también, ¿no? En el apartado de la nota, miren, acá está. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ejecutar, generar este proceso, luego descomprimir, enviar y ejecutar este comando. Sí, aquí hay un apartado de nota en la versión 4. Entonces, nosotros ponemos Java, guión abajo, jar, y llamamos a este archivo que se llama hisminsa procesador guión 1.0.jar. Hasta ahí, ¿todos me siguen? A ver, quiero confirmar si todos me siguen. A ver, ¿todos me siguen hasta ahí? Hola, quiero confirmar si todos logran visualizar. Sí, correcto, ok. Hasta ahí solamente ese es un proceso. Como les decía, esto es más que todo para que todos ustedes conozcan cómo funciona. Yo sé que hay un proceso un poco más detallado y todo ese detalle que normalmente en una videoconferencia de 1 hora y media, 2 horas, no abarca, porque aquí entran una serie de preguntas, pero lo necesario para que ustedes puedan implementarlo, ya se los estoy dando. Ya el detalle de que no tengo conexión o cómo creo lo de acá o de dónde voy a sacar mi data, eso ya es como que una videoconferencia un poco más personalizada y sentarnos con el hospital que quiere hacer integración o con la direza. Entonces, nosotros ahorita estamos llevando a que todos los hospitales se integren con Hisminsa con sus propios sistemas hospitalarios si tienen o sistemas de información de salud, ¿sí? Entonces ya tenemos Java, espacio, guión jar y pum. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Pues lo siguiente. Miren cómo se logra visualizar. Presten atención ahí a esto, donde nosotros vemos aquí una estructura. Esta es la estructura JSON, que es sobre la cual, ¿sí? sobre la cual se genera todo. Estoy ingresando esta URL para que ustedes puedan verlo un poco más ordenado. ¿Por qué? Porque el JSON se genera así. Y aquí no se va a notar tan bien. Si alguien por ahí me dice, de repente me dice, ingeniero, pásame el link, aquí les estoy compartiendo el link de formateador. Entonces, esta estructura de JSON, verla así es un poco más ordenada, ¿no? Miren, así es como se crea esa estructura. El personal que registra, quiénes son los nombres, ¿no? El personal que atiende, ¿no? Luego el paciente, luego la cita, que son año, mes, días y todo eso. Como es una información de prueba, ¿sí? Entonces se genera de dicha manera. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro JSON. Y aquí vemos que el estado está en 0, no hay cita y la descripción de respuesta. Ahora, vamos a ejecutar nuestro script. Enter.
Esperamos un momento que el proceso continúe, ¿sí? Esperamos un momento que el proceso continúe. ¿Está? Un momento, por favor. Ahí está. Empieza el proceso a correr. Es una ventana en DOS, ¿sí? ¿Qué nos muestra ahí? Mire, ahí hay algo que tener muy importante, ¿sí? ¿Qué nos muestra aquí? Miren, a ver, vamos a poner la lupa. Vamos a poner la lupa. Aquí está. Mira, se han listado dos elementos para ser enviados en integración de Gizminsa. ¿Y cuáles eran esos dos elementos? Pues estos dos que vemos acá. ¿Ven? Entonces ahorita voy a actualizar la tabla. Miren, voy a hacer otra vez. Lo voy a poner para que puedan ver mejor la diferencia, ¿ya? Si no, no van a poder ver cómo estaba antes y cómo estaba después. ¿Sí? Entonces aquí les voy a dar como que dos apartados para que se pueda ver. Aquí está. Esto es lo que hace un momento yo ejecuté y donde estaba el proceso en cero, y ahora ya con la respuesta de Gizminsa nos devuelve una cita el aplicativo y nos dice que la migración fue exitosa. Luego de eso, ustedes van a ir a Gizminsa, al apartado, y ya van a poder ver esa información ahí, sin ningún inconveniente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué. Vamos a ver si es que. Si me dan un momento, quiero ver. A ver. Entonces aquí ya nos hemos dado cuenta que ya tenemos esta información. A ver, se le hace el from. Vamos a buscar este establecimiento. Voy a ver quién es este establecimiento para ver si tengo un usuario y mostrarles desde el aplicativo. Ya con eso sería todo el proceso de integración. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna duda? Tenemos 10 minutos exactamente para poder cerrar ya todo el proceso de la videoconferencia del día de hoy. Hasta ahí es la integración con Gizminsa y con todo lo que concierne con la trama de integración. ¿Alguien tiene una duda hasta ahí? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció? A ver, coméntenme. Si alguien tiene algo que acotar, dígame. ¿Alguien tiene algo? A ver, ahí. Hola, ¿qué tal? A ver, coméntenme. Ya. Estos procesos lo realizan todo establecimiento que quiera realizar integración con Gizminsa, ya sea hospital, ya sea Fuerzas Armadas. Recientemente hay unos establecimientos que son privados, o sea, funcionan como es salud, pero a la par son como privados, y ellos ya están integrando con nosotros. Ya hay algunos hospitales, salud ya está con nosotros.
Entonces, esta trama de integración funciona para eso. EPS. ¿Qué quiere decir EPS? A ver, explícame. Javier Pañajua. A ver, dime qué quiere decir EPS. Tenemos unos 8 minutos para dar por concluida esta videoconferencia. Y recuerden que a las 11 tenemos otra videoconferencia, pero ya explicando, ya, la empresa prestadora de salud. Claro, miren algo, hasta antes de la pandemia ya me había reunido con las clínicas privadas, ¿sí? Para el tema de la recopilación de información de vacunas del sector privado. Como inició ya el tema de pandemia, no se pudo continuar, pero ya hay esas reuniones, más que todo para que tengan una idea de que el sistema privado también va a poder enviar su información por acá. ¿Cómo puedo coordinar para una reunión con el hospital de Cajamarca? Hola, ¿qué tal? Mira, puedes escribirme. O sea, quien quiera puede realizarlo aquí. Y también lo copia a este correo, que es mi integración. A ver, quiero ver si es que les llegó mi correo y el correo del correo de grupo de la integración. ¿Se necesita algún formato o documentación? A ver, Diresa, vamos a Diresa Cajamarca. Te voy a activar el micrófono para que me comentes, a ver, ¿sí? A ver, te estoy activando el micrófono, a ver, por favor, a ver, para que nos comentes, a ver, y así todos podamos ya, eso es la trama nominal nueva. Recuerden que eso se va a ver recién a las 11 de la mañana. Voy a sacar una nueva actualización donde voy a dejar habilitado ya todo, ¿no? Todo desde el año 2016, si se encuentra información, lo procese para que ya no estén ustedes haciendo ningún cambio. A ver, diré esa Cajamarca, a ver, te estoy reactivando el audio, no sé si tienes, pero lo único que tendrías que enviar es un correo ahí, nada más, y luego ya de empezar a hacer todo el análisis y de que ya esté funcionando tu proceso, recién ahí nos remites un correo o un documento en este caso indicando de que ya quieres migrar tu información a producción, ¿no? Y con eso sería todo, nada más. Así de sencillo. ¿Por qué en la nueva trama no se actualiza algunos resultados de hemoglobina? Recuerda que estamos en el tema de integración. Si gustan, en la que toca a las 11 de la mañana, ahí me pueden hacer todas las preguntas pertinentes, ¿sí? Entonces, con respecto a la trama de integración, ya saben, les dejo mis correos, a lo cual se pueden comunicar. No sé si lo pudieron copiar, pero igual lo vuelvo acá. Sí, el script versión 11, la ventaja de estos scripts que vengo realizando es que puede ser aplicado no solamente a nivel direza, o sea, lo he hecho con la finalidad que pueda ser aplicado hasta nivel punto de digitación con la facilidad para que la persona que no tenga mucho conocimiento en SQL solamente lo ejecute con un clic. Y ya, bueno, lo único que tiene que hacer es un select y nada más, porque yo ya estoy llevando todos los reportes que estamos viendo en Gizminsa, los estoy llevando de manera local para que ustedes ya no hagan mucho proceso. Lo que sí que, no sé, de alguna de las personas que se encuentran acá recordarán que algunas veces yo hacía videoconferencias sábados y domingos con ustedes, me quedé unas 2 horas más o menos y practicábamos todo lo que era SQL. Sí, entonces justo me comunicaron de que querían que vuelva. Sí, 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 ya, bacán. A ver, diré esa Cajamarca, a ver, te estoy reactivando el audio, a ver, para que participes, pero les comento, ¿no? Entonces, me han dicho que quiere que vuelva
con los cursos, los minicursos de SQL, no sé qué les parece. A ver, diré esa Cajamarca, coméntame. Y buenos días, ingeniero. ¿Sí se me escucha bien? Sí, 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 todo claro. Dime. ¿Qué tal, ingeniero? La consulta más que todo era porque, bueno, ha habido de repente por parte mía no les ha quedado claro que hoy se iba a ver el tema de la integración, no se han conectado la parte estadística desde el hospital. Si Ya, bien es cierto, ellos vienen registrando a ver, no es en paralelo. Una parte de lo que es consulta externa lo registran con normalidad en Hisminsa Web, tienen un usuario ellos, pero hay ciertas registros que se pierden porque no, ellos indican que su registro más completo lo hacen en su sistema hospitalario que tienen, ¿no? En el Sysgallen Plus. correcto. Ya, Entonces, a mí lo que me interesaría bastante es ver la manera de tener una reunión más a fondo con ellos, conversando con ellos, porque sí está bastante interesante. En la última parte sí me perdí un poco en la configuración para enviar la trama, pero creo que eso ya es una configuración que lo realizan directamente con el hospital, ¿verdad? sí, exactamente, pero igual siempre es bueno tener una idea de cómo funciona cada cosa como para que se pueda dar soporte, ¿no? Y tener una idea más que todo, ¿no? Porque a veces cambian de personas y a veces el no saber cómo es que va ese proceso no ayuda mucho. Entonces siempre es bueno tener, aunque sea lo más pequeño posible, tener una noción de cómo funciona. Mira, me puedes escribir a esos correos, me indicas cuál es tu horario en que tú puedas reunirme en eso y hacemos una sala normal de 40 minutos y les explico cómo es el funcionamiento y todo eso. Sí, normalmente Ingeniero, sí, ingeniero, lo que yo quería tener claro es, si es que ellos ya inician con este proceso de integración, se tendría que dejar de lado totalmente el Hisminsa Web y que ellos se dediquen de lleno a usar su sistema y ya manda la trama directo al Hisminsa, ¿cierto? correcto, así es, ya no tendrían que hacer ese proceso. Así es, Perfecto, sí, sí, perfecto, ingeniero. así es. Así es. Normal, me escribes un correo, les dejo mi número de WhatsApp ahí. Hay que tener en cuenta que si me escriben para otras cosas que no sean concernientes a integración o algo así como soporte de que no puedo acceder a Hismins, a que la descarga está mal, eso ya saben chicos, hay que mantener un orden en cómo reportan las incidencias. Solo eso les pido. ¿Por qué les pido eso? Gracias, Diresa Cajamarca. Les estoy dejando por ahí mi número de WhatsApp, pero lo que les quería decir es algo, mantengamos un orden en cómo reportamos las incidencias. ¿Por qué? Porque a veces los correos van dirigidos a mi jefe, a mi director, al director general, a mesa de ayuda. Entonces, a veces ese mismo reporte lo está atendiendo mesa de ayuda y como de repente mi equipo piensa que no lo está atendiendo, sí, entonces me lo pasan a mí y yo lo empiezo a atender, entonces eh, como que un mismo incidente lo están atendiendo a veces dos o tres personas y por hacer eso sí, lo que ocasiona es que muchos usuarios se queden sin poder ser atendidos. Entonces, solo eso les pido nada más. Ahí les estoy dejando mi número, mi número y mi correo y todo eso. La verdad, sí, muchos me han pedido. Lo que pasa es que, como ya sabrán algunos, estos cursos los hago por mi cuenta para que aquellos que quieran aprender, pues, lo, se conecten en esos horarios y lo puedan realizar. Bueno, chicos, eh, esto sería todo por el día de hoy. Espero le haya sido de mucha utilidad y de ayuda para ustedes. Ahorita en este momento estoy entrando a la otra sala que tengo otra videoconferencia. Entonces, si ustedes se quieren conectar a la otra sala, no hay ningún problema. Ahorita dejo de transmitir en vivo en la otra sala. Me disculpo porque hayan esos audios de fondo, pero como estoy en casa, pues
no hay forma ahí de que no se puedan escuchar esos audios de fondo. Más bien lo que les quería pedir es, si alguien tiene ahí